Bienvenidos a La Vida es Lucha. Soy Janet Arceo y estoy, créame, feliz de compartir una emisión más de este espacio donde discutimos temas de actualidad en la mano de expertos en salud mental. Y si le parece, vamos a entrar de lleno en materia, pero antes quiero saludar a todo el equipo técnico. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. Eso, muchas gracias. Ahí se nota que estamos muy bien acompañados y qué le digo de todo lo que vamos a hacer aquí en nuestra mesa de trabajo. Fíjense ustedes que el tema de la violencia de género contra las mujeres y niñas es una forma universal de discriminación basada en el género. Las tecnologías de la información y comunicación agravan las formas existentes de violencia y además han introducido nuevas maneras de agresión basadas en el género facilitadas por la tecnología. Ser víctima de violencia digital causa graves daños y afectaciones psicológicas, físicas, sexuales, económicas. Por ello, hoy vamos a analizar cómo podemos realizar un acompañamiento efectivo y crear conciencia alrededor de este tema. Para ello, nos acompaña la psicóloga Pamela Correa, colaboradora de La Vida es Lucha. Mi Pam, querida, bienvenida. Gracias, y gracias a tu equipo que estamos hablando de este tema, ¿no? Que está tan actual y que sucede cada día más. Fuerte. Sí. Y hay que hacer conciencia sobre todo esto. Nos acompaña también la psicóloga de la línea morada, Abigail Pérez Pérez, colaboradora del Centro CIMI de Salud Emocional, CIMISAE, y quien nos guía en temas de género. Bienvenida, Abigail. Un gusto estar de nuevo por aquí, Janet, y con estas colegas psicólogas para hablar de un tema tan relevante y pues que también tan actual, ¿no? Absolutamente. Qué gusto verte. Y fíjense que ahora recibimos con gusto nuevamente en este programa a la psicoterapeuta Katia Ruiz Ochoa, de quien Circa nos presenta la siguiente información. Katia Ruiz Ochoa es psicóloga, psicoterapeuta y académica universitaria. Tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Anáhuac del Norte y doctorado en psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica de México. Se entrenó en terapia focalizada en la transferencia por el Weill Medical College de la Universidad Cornell de Nueva York y se diplomó en neuropsicología educativa por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid. Coordina la diplomatura sobre trastornos de la conducta alimentaria de la Universidad Iberoamericana de México. Katia, querida, gracias por acompañarnos nuevamente. Buen tema el de hoy, ¿verdad? Sí, gracias, Janet, por invitarme. Estoy encantada porque es un tema preocupante que cada vez va creciendo y sí tenemos que conocer qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a una problemática de este tipo. De acuerdo. Bueno, pues Circa, mi querida Circa, esta voz que siempre tiene información actualizada, tiene para nosotros todo esto que va a ser como, digamos, poner la mesa ya y entrarle al tema para abrir la conversación. Circa, te escuchamos. Se estima que en México 10 millones de mujeres han experimentado violencia digital, según datos del módulo sobre ciberacoso MOSIVA. Cerca del 30% de las mexicanas han sido víctimas de violencia sexual en línea, siendo la mayor prevalencia entre mujeres jóvenes de entre 12 y 39 años. Los medios más comunes para el acoso son WhatsApp, Facebook y las llamadas de teléfono celular. Como escuchamos, la prevalencia es alta y aumenta año con año. Conforme avanza la tecnología, también evolucionan las formas en que las mujeres en Internet son agredidas. A pesar de no dejar marcas físicas, causan daño emocional y psicológico significativo. Por eso quiero empezar preguntando a Katia, ¿qué exactamente se tipifica como violencia digital? Mira, Janet, la violencia digital es una violencia en donde tú puedes agredir la parte física de una persona, a qué se dedica, cómo se comporta, con la finalidad de hacerla sentir mal, de dañarla o incluso de dañar su reputación. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia, hablamos de este tipo digital. Ahora, cuando hablamos de violencia de género, definitivamente las estadísticas arrojan que quienes somos más víctimas de violencia tecnológica o violencia virtual somos las mujeres. En un 95% sufrimos mucho más nosotras el abuso de la violencia cibernética.
la violencia digital. Es altísimo el porcentaje. Exacto, entonces tenemos que enfocarnos precisamente a ver la manera de proteger tanto a las personas que exponen material, etcétera, como a los agresores, ¿no? O sea, más bien ver quiénes son las personas que más agreden. En la mayoría son varones. Y el rango de edad de mujeres que viven este tipo de violencia mucho mayor es de 21 años a 35 años. Es el blanco de las agresiones totales. Entonces hay que ver qué sucede aquí con este tema de la violencia. Por eso es que estamos hablando de esto y es importante saber, Abigail, cómo se manifiesta esta violencia. Ustedes la han estudiado también. Sí, justo ahorita que escuchaba a la participación de Katia, pues me venían casos a la mente de mujeres que nos contactan en línea morada. Y es que se supone que la tecnología tenía que haber tenido un fin de crecimiento, desarrollo, y lo ha tenido, pero también ha permitido, como lo dijeron, diversificar la violencia. Porque al final del día la violencia sigue siendo cualquier acto, conducta o omisión que tenga el potencial de lastimar o dañar a las personas, tanto en su integridad como violando sus derechos. Y cuando hablamos de la violencia digital, se utiliza como medio cualquier medio de comunicación digital. Entonces nos ha tocado mujeres que tienen una situación ya de trastornos, incluso psicológicos, que se han derivado de este control que se tiene a través de los teléfonos, de esta difamación que hay de contenido íntimo, de ahora que ya existe la IA, ¿no? La inteligencia artificial, a mujeres que difaman, haciéndolas pasar por alguien que no son y que pues están teniendo pues ahí pues cosas de verdad que no tendrían que difundirse y no tendrían que manchar así su imagen. Pero entonces pareciera que la tecnología está ahí en un aparato, pues no, te invade. Sí. Absolutamente. Pam, ¿hay factores de riesgo que nos expongan a este tipo de violencia? Sí, sí hay factores de riesgo, como bien estábamos platicando con mis compañeras y de este tema tan importante, es que tenemos que tomar en cuenta que más de 10 millones de mujeres que somos activas y que usamos Internet, somos el blanco de agresiones digitales. Entonces, tenemos que acortar los factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es ser activa y estar publicando constantemente. Eso te hace un fuerte blanco para los agresores. Otro factor de riesgo es no tener la verificación en 2 pasos. Uh-huh. Otro factor de riesgo es, y escuchen esto, señoras y señores, compartir tus contraseñas con tus parejas. Eso es súper riesgo para hombres y para mujeres. ¿Por qué? Porque por confianza compartes tu contraseña, pero tú no sabes cuándo esa información va a ser utilizada en tu contra. Otro factor de riesgo muy grande y que pues también lo hemos visto en mujeres y por lo cual pues incluso se promovió la ley Olimpia, ¿no? Por estar mostrando contenido íntimo de manera digital como amenaza a una persona. Entonces, tener mucho cuidado en qué fotos te tomas, qué videos te tomas, aunque estés con tu pareja, aunque sea algo íntimo, no consensuar ese tipo de fotografías y videos en donde tú salgas porque también te puede dañar muchísimo. Y otro factor súper importante de riesgo, y por eso tan importante que hay este tipo de debates y de mesas donde se habla acerca de esto, es que otro factor de riesgo es la falta de educación digital, porque compartimos nuestros datos en páginas que a veces no conocemos o seguimos una página creyendo que es la página certificada de algún artista, de algún nutriólogo, de algún psicólogo, de alguien. Te empiezan a mandar mensajes privados, adultos mayores, niños, adolescentes, luego hasta uno cae. Sí. Empiezas a compartir información personal que deberías de mantener en tu intimidad y a partir de eso te hackean cuentas, buscan a tus conocidos y pues caen en definitivamente manos de los delincuentes, ¿no? Evidentemente. Ahora, las agresiones a través de la tecnología, esas no dejan lesión. Y es que pensamos que solamente la agresión tiene que dejar moretones o dejarte físicamente algo. Estas son agresiones emocionales, ¿no, Katia? Sí, y ojalá se quedara nada más en las redes, ¿verdad? La agresión ahí.
pero las secuelas son importantes porque la persona que es agredida, una mujer agredida, le baja la autoestima, tiene ansiedad, depresión, mucho miedo, además vergüenza y culpa, porque se culpan de haber compartido información. Y donde más se afecta es una reputación, a diferencia de los varones, ¿no? O sea, si hay una discrepancia, porque en el lado de los varones, pues solamente es la risa y el comentario chusco, y además si el tamaño de su miembro es grande, entonces todo el mundo hasta lo alaba, ¿no? Pero en el caso de una mujer, ahí empieza a afectar la reputación, afecta a la familia, al marido, a los hijos, en su lugar de trabajo. Entonces, por eso mismo, no es la tecnología el problema. El problema es la violencia de género. Sí. O sea, la psicoeducación que tenemos que hacer desde casa para evitar hacer comentarios destructivos hacia el cuerpo de las personas. Entonces, hay que dar psicoeducación para educar a las personas que usan las redes a tener una ética, un respeto en los comentarios. Si les parece, vamos a hacer nuestro primer corte, pero al regresar, Circa nos compartirá toda la información para que se pongan en contacto con nosotros. Regresamos, esto es La Vida es Lucha. Antes de continuar con Janet y su panel de expertas, les recuerdo que estamos en Facebook como Simi TV Oficial. Nuestro Instagram es @SimiTelevisión y en la plataforma de TikTok somos Simi Televisión. Estamos de regreso en La Vida es Lucha y hoy conversamos con nuestras especialistas sobre la violencia digital a mujeres. Un aspecto importante a destacar es que no se debe culpar a las niñas y mujeres que son víctimas de violencia mediática. Katia, yo quiero regresar contigo. Sabes mucho acerca de este tema y me encanta. Esto de violencia cibernética, ¿cuál es el primer eje de acción para proteger a una víctima de violencia digital? Pues el que comunique inmediatamente cuando recibe alguna agresión, comentario o acoso, que le estén comentando varias veces sobre alguna foto, sobre su físico, o que las amenace de que les van a hacer algo. Entonces ahí es comunicarlo directamente con, o sea, puede ser sus papás en caso de menores de edad, profesores de la escuela, directivos y las personas más cercanas. Eso es muy importante, que sean personas adultas para que puedan defenderla. Definitivamente, porque muchas veces ellas no tienen el conocimiento que eso es acoso. Simplemente pueden pasarlo por alto, bloquean las cuentas, pero los agresores abren otras nuevas cuentas. Es cierto. Y entonces siguen con el acoso. Y pues tenemos cifras de 56% de las mujeres recibimos o hemos recibido fotografías de desnudos sin nuestro consentimiento. ¿Cómo? Entonces, el impacto de que tú no pediste nada y te llegan. Exacto, y son muchas veces menores de edad. Dios mío. Entonces, hablar primero también con los adolescentes, las mujeres y los hombres adolescentes, decirles, oigan, si te sucede esto, ¿sabes qué hacer? Preguntar primero, y si no, pues informar que no debe por qué recibir nadie ese tipo de desnudos si no lo pides tú, si no hay un consenso, un consentimiento mutuo, ¿no? Entonces, que también ahí debes hacer una captura de todo. Exactamente. La foto, el número, quién te lo mandó, etcétera. Bueno, el usuario. El usuario. Exacto, porque nunca se ponen un nombre ni un nada. Exactamente. ¿Y ya con eso se puede rastrear? Pues a lo mejor eso te lo diría la policía cibernética, pero sí tener todas las pruebas necesarias para poder protegerte a futuro. Qué impactante. Es que debe ser horrible para un jovencito, para una jovencita. Saben por dónde, ¿verdad? Por dónde afectar, por dónde molestar, sobre todo a mujeres. Desde luego las mujeres somos víctimas de este tipo de acoso en la historia, ¿no? Pero aquí tiene que ver con la facilidad que es para ahora decir cualquier cosa con respecto al físico, sí, al intelecto. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces la crítica es muy dura. ¿Por qué? Pues por presión social también y control. Cuando vemos mujeres muy seguras que suben éxitos, etcétera, pues la gente agrede. Es una forma también de control para que la persona no se sienta segura de sí misma. ¡Qué absurdo! Entonces no puedes limitar tus actividades
por este miedo? ¿Habrá gente que diga ya mejor ya no publico nada? Y sucede, es uno de los factores, Pam. Sí, Janet, o sea, realmente cierran muchas veces sus cuentas un periodo de tiempo y avisan, voy a cerrar X, voy a cerrar Facebook, Instagram, porque me están violentando. Y ya no puedo con tanta ansiedad, y ya no puedo con tantos comentarios tan destructivos. Y las personas terminan cerrando un tiempo sus redes. Y es que lo que no podemos perder de vista es que hay muchos agresores digitales que se van con personas que lo que hacen es publicar su vida, pero también hay muchos agresores digitales que se van con personas que se dedican a esto. Entonces las afectaciones no solamente, o sea, que se dedican a los medios y a publicar cosas por medio de las redes sociales, ya sean influencers, ya sean estrellas de teatro, de cine, de actuación o influencers de algún tema. Entonces, la afectación no se queda en la hipervigilancia, en los ataques de ansiedad, en que tienes miedo de salir a la calle, en que tu círculo social entonces ya te está juzgando porque se hizo a lo mejor un video con tu cara cuando no eras tú, sino que las afectaciones también empiezan a ser económicas, y eso para las personas que se dedican a eso exclusivamente. Y hay muchas empresas que sí te piden tener cuidado con tus redes y cuando sucede algo así, pues te ponen también pausa en el trabajo hasta que no se aclare la investigación. Por supuesto. Porque tus valores no se alinean a los de la empresa. Entonces el daño es grandísimo. Sí, en lo que investigan y demás. Exacto. Abigail, vamos a hablar de las estrategias de acompañamiento a una víctima por acoso cibernético. Ahorita pensando en la violencia de género, también creo que es importante resaltar que no solamente le puede ocurrir a una mujer adulta o joven, también está ocurriendo en pubertas, incluso en niñas. El ciberacoso, las ciberamenazas, todo eso se encuentra muy presente también a través de los juegos en línea, que es algo a lo que recurren mucho los niños y las niñas. Entonces, pues a veces ahí los padres, hablando de las medidas y las estrategias, pues a veces ni siquiera les supervisan qué están haciendo, en qué tipo de páginas se están metiendo, con quién están platicando, y estamos hablando de una población vulnerable. Entonces, como medidas de estrategia es que si tienen hijos menores, hijas menores, adolescentes, incluso también desde los hombres, ¿no? Educar a través de los valores, poder dar estas medidas preventivas, ¿no? Que cuiden a quién agregan, con quién hablan, que los padres estén supervisando pues lo que están haciendo sus hijos. Ya si estamos viviendo una situación de violencia de género, que puedan acercarse a alguien de confianza y que no, si nosotros vamos a acompañar a alguien que está viviendo alguna situación de violencia digital o violencia de género, pues hacerlo desde la empatía. Yo creo que a veces las personas ya saben que lo que están viviendo no es algo sano, no es algo bueno, pero no es tan fácil salir. O sea, la violencia creo que es un fenómeno complejo que, pues, del cual no es solo te voy a dar una checklist de lo que tienes que hacer y lo haces y sales, no. Hay situaciones más complejas que se tienen que trabajar y entonces si tú eres una persona cercana, pues es desde el acompañamiento, sugerir que vaya con algún profesional, alguna instancia, alguna institución que se dedique a apoyar a mujeres, acudir a Línea Morada, que nos contacten al 800-911-3232. Estamos atendiendo todos los días del año, las 24 horas y no tiene ningún costo. Y si les funciona más lo presencial, pues también podemos derivarles a algún lugar, que no se cierren, que busquen la ayuda, que rompan estos estigmas, estas barreras, porque algo que a veces limita mucho y que es también parte de las mismas secuelas de la violencia, es que te meten mucho miedo. Y entonces a través del miedo te manipulan, o a través de la culpa, es que fue tu culpa o es tu responsabilidad. Entonces a veces la víctima pues no solamente se mueve por sus propios recursos, sino que también está de alguna forma, digamos, controlada, manipulada. Entonces, que se atrevan a dar ese paso de poderle externar esto a alguien y pues ahí empiezan pues estas redes de apoyo, ¿no? Y de ahí que puedan llegar a ellas las estrategias que pueden utilizar. Por eso es importante hablar del tema, para estar todos enterados de que esto puede pasar. Ni siquiera sabes por dónde, pero saber cómo actuar, y eso es a lo que quiero llegar, que comentemos más y más acerca del aspecto legal, cómo podemos apoyar y proteger a las víctimas que deben denunciar, ¿no, Pam? Sí, a los efectivamente. agresores. Sí, se tiene que denunciar a los agresores primero con tu círculo de confianza y que ese círculo de confianza, como decía Abigail, que sea empático
de pronto suena como que, a ver, das los pasos, no, que la verificación en 2 pasos, que no pongas dónde estás en el momento en donde estás para que no lleguen ahí a lo mejor a secuestrarte, o alguien agredirte, entonces que publiques después de que ya saliste del lugar. Pero la realidad es que la tecnología está tan avanzada que aunque ya no estés en el lugar, siguen cuál es tu código de a dónde te conectaste y por dónde pasaste y te siguen. Sí. La cosa es, seguimos los pasos y a veces cuando nos agreden podemos decir, ay, qué tonta, ¿cómo no me di cuenta? Entonces, si te está sucediendo, acércate a alguien y asegúrate que la gente a la que te acerques sea empática y que tengamos muy entendido que no es tu culpa, no es tu culpa. Lo supiste, caíste a lo mejor en un juego emocional y entonces cediste a muchas cosas, ok, no pasa nada, somos humanos, nos equivocamos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Acercarnos a nuestro círculo de confianza, tener una red de apoyo, acercarnos a la policía cibernética, súper importante. Si tienes red de apoyo para que te ayuden a fortalecer tus emociones, Línea Morada, profesionales, psicólogos, coaches de vida, acompañamiento emocional y por supuesto acercarnos como a estas fiscalías que están dedicadas más a la mujer y aplicar la ley Olimpia en todos los casos, ¿no? Y lo demás. ¿Qué agregas en esos casos? Ay, perdón. Quería agregar algo justo ahorita que escuchaba Pam, porque mucho de la violencia digital se da en los entornos de preparatorias o bachillerato. Sí. Y en esos casos nosotros sugerimos pues que digamos como que se apoyen en las trabajadoras sociales o los psicólogos que a veces tiene ya la escuela. Así es. Porque se tienen que hacer medidas para que esto ya no siga avanzando y no siga impactando, ¿no? Y entonces ya no me siento sola, ¿no? Ya me siento acompañada en ese espacio, en esa multitud que es la escuela. Y generalmente cuando eso sucede en las escuelas empiezan a hacer campañas y a fortalecer esta información para que se avance, ¿no? Así debe ser. Sí, debería de ser. A eso me refiero. Quisiéramos. Cuidar a su comunidad, ¿no, Katia? Sí, definitivamente. Tener una red de apoyo en el colegio, en los bachilleres, en las prepas, universidades, porque las personas directivas deben de hacer algo, no pasar por alto todo esto porque existe y cada vez va creciendo. Y también acercarse a psicólogos, psiquiatras por el tema de la ansiedad, porque hay personas que hasta les da fobia ya salir. Por supuesto. O ataques de pánico, entonces acercarse a psiquiatras y pues, abogados. Y bueno, también lo que estabas tú comentando, Abigail, quisiera resaltar esto que comentaste de educar a los varones, que si les llega una fotografía no tienen por qué circularla, deben de borrarla y ya. ¿No? Sí, no compartirla. No compartirla. Y hay chats de chavos de secundaria y prepa que ahí se mandan las fotos de las novias. Entonces, tratar de no entrar en eso, o sea, desde su trinchera también nacieron de una mujer, tienen hermanas, tías, vecinas, abuelitas, ¿no? Maestras, amigas. Entonces, pensar que ellos pueden hacer mucho también. No nada más, nosotros estamos unidas en esto, pero también ellos pueden parar para que no siga todo esto consumiendo. Exacto. Quédese, porque después de la pausa escucharemos sus inquietudes respecto a este tema. Regresamos a La Vida es Lucha. Nuestro medio más directo de contacto con usted son las redes sociales. Acérquese y sea partícipe de nuestros programas. En Facebook somos Simi TV Oficial. En Instagram tenemos la cuenta @SimiTelevisión. Y en la plataforma TikTok nos encuentra como Simi Televisión. Seguimos en La Vida es Lucha, el ciberacoso y todo lo que vivimos las mujeres en este tiempo. Creo que se mueven también muchas preguntas, muchas inquietudes en ustedes y será muy importante escuchar lo que quieren que nuestras especialistas les contesten. ¿Están listas? Aquí empezamos. ¿Qué es esto de la violencia digital? La violencia digital es un tipo de violencia que se da a través de redes sociales, del uso de internet, tecnología, y puede ser desde un simple WhatsApp hasta el uso de redes de manera pública. También es una forma de control donde el agresor le pide constantemente a la pareja o la víctima o a la amistad, que en ese momento ya se vuelve víctima,
que comparta ubicación en tiempo real, que comparta video de dónde está, fotografía, y se empieza a volver esto ya un acoso. Aquí el tema es cuando ya la persona está perdiendo su propia individualidad, en donde hay incomodidad y se siente totalmente ansiosa de no poder ser libre de decidir qué hacer y qué no hacer sin comunicarle a la otra persona lo que está haciendo. Y bueno, puede ser así, desde un WhatsApp hasta las redes sociales, ¿no? Que es la exposición a anónimos, a comentarios anónimos. En general es el uso de la tecnología con respecto a un acoso. Si mi pareja ya no me contesta y me deja de leer, ¿se considera como violencia? Bueno, si tu pareja deja de leer tus mensajes, sí se considera violencia digital dependiendo del contexto y dependiendo de la frecuencia. Hay que tener también mucho en cuenta que nosotros hemos entrado en una ansiedad digital. Cuando la gente se tarda mucho tiempo en contestarnos, entramos en ansiedad. Cuando se tardan mucho tiempo en mandarnos un WhatsApp, en contestarnos un mail del trabajo, en recibir una notificación de que llegó nuestra solicitud, todo eso nos ha generado una ansiedad porque estamos acostumbrados a la inmediatez. Entonces, ojo con eso. También se puede que la otra persona se haya quedado sin batería, esté ocupado, simplemente se esté echando una siesta, un baño o algo. Pero si tu pareja te deja de contestar como un medio de castigo o de manipulación, ahí sí estamos hablando de violencia digital. Cuando tú no haces lo que tu pareja te pide y tu pareja lo que responde es dejarte de contestar mensajes, dejarte de contestar llamadas, dejarte en visto o poner sus teléfonos en modo avión durante días para enseñarte esta ley del hielo y tratar entonces de manipularte, ahí sí estamos hablando de violencia digital. ¿Cómo identificar cuando ya esta violencia causó un daño psicológico? Cuando la persona se siente con ansiedad, depresión y tiene miedo de volver a meterse a las redes o empezar a abrir otra cuenta. Y además de no relacionarse con las personas que anteriormente se relacionaban. Por ejemplo, el grupo escolar, el tener miedo de ir a la escuela porque ahí ya hablaron o comentaron sobre ella en redes o hicieron un chat sobre ella. Y entonces es cuando nosotros debemos de estar muy al pendiente, cuando hay aislamiento, cuando tiene temor de todos estos comentarios porque va acompañado de vergüenza y culpa, cuando ellas se culpan por haber hecho lo que según ellas estuvo mal. Entonces ahí hay que platicar y preguntar a fondo, que puede ser un buen parámetro ir acercándose poco a poco al lugar, o incluso a veces hay que proteger a nuestros menores y cambiarlos de escuela, en dado caso, ¿no? ¿Dónde se denuncia cuando hay violencia digital? De entrada, pues que puedan acudir a las instancias legales correspondientes. En el caso de la violencia digital es de inmediato acudir a policía cibernética, y eso lo pueden hacer desde internet sin necesidad de acercarse directamente a un espacio físicamente hablando, pero también pueden acudir a alguna fiscalía para las mujeres, una fiscalía de género, también pueden acudir a cualquier fiscalía. Y algo que me gustaría decirle a todo el público que nos ve es que no se den por vencidos cuando no tienen una respuesta favorable en la primera instancia o en el primer contacto, que insistan, porque al final la violencia es un delito y la violencia digital por supuesto que también lo es, y están en todo su derecho de poder denunciarlo y que se haga justicia ante esta situación. También tenemos contactos de apoyo, hay contactos de asesoramiento legal gratuito, tenemos Consejo Ciudadano y seguramente hay otras páginas más. Hay sociedades, asociaciones que también brindan este acompañamiento psicológico y legal gratuito. Tenemos Línea Morada, que es 800-911-3232, extensión 8, las 24 horas, los 365 días del año, y ahí podemos derivarles directamente, de acuerdo a su estado también, a dónde podrían contactarse o a dónde podrían acudir. El punto es que no se queden solas, porque no están solas. Actualmente estamos tratando de generar una red de apoyo que sea nacional y ojalá que en un futuro también mundial, para que todas estas actos de violencia pues puedan realmente detenerse. ¿Quién es el especialista indicado para atender a una víctima de violencia digital?
Pues mire, en realidad es un grupo de especialistas quienes atienden la violencia digital. ¿Por qué? Porque como lo hemos platicado durante el programa, la violencia física, digital, psicológica, no se queda solamente en las redes, es algo que se vive y se palpa en el día a día y que tiene afecciones psicológicas, muchas veces psiquiátricas, incluso económicas. Entonces se tiene que tratar primero con tu gente cercana, con tu red de apoyo, por supuesto acercarte a psicólogos y psiquiatras, a directivos si es necesario en escuelas, en oficinas, en compañías, abogados y por supuesto a la policía cibernética. Estoy escuchando sus respuestas y yo quiero hacer un llamado a los papás. Tenemos que ir adelante, ¿verdad? Ir adelante, estar informados de todo esto. ¿Cómo abres el tema en casa si no tienes herramientas suficientes, si no sabes ni cómo? Tú nos decías, Pam, en la escuela de tu hija lo citaron para que les dieran información al respecto. Esto ha crecido tanto que entonces directivos de escuelas buscan a especialistas que vengan a dar una plática. Y yo quiero pedir a los papás que vayan a ese tipo de juntas, porque a veces muchos dicen, ay, no, es que es una perdedera de tiempo ir a esas juntas y entonces, y no vamos. Ahí luego le dices a tu amiga, oye, luego me cuentas, ¿no? De qué se trató. Yo creo que esto tenemos que, de verdad, armarnos de todo el tiempo, es necesario, porque si no estamos informados, ¿cómo puedes llevar a tu hijo, a tu hija, acompañarlos y prevenirlos? Y si no tienes la información, ¿cómo? Sí, y incluso si no te dan la información en la escuela, que tú lo busques. Hay muchísimos cursos que puedes encontrar en internet que son gratuitos porque hay muchísimos profesionales de la salud y incluso no en las páginas oficiales donde puedes buscar este tipo de preparación, porque no podemos olvidar que aunque hayas nacido en la época de las computadoras y trates de estar al día y todo, hay una brecha generacional enorme en todo lo que tiene que ver con digital. Sí, pero tenemos que estar al día. Sí, es responsabilidad social de todos hacer eso, hacer comunidad en donde estemos para proteger a los menores, que son los más afectados, y esas secuelas se quedan de por vida. ¿A partir de qué edad ya podríamos hablarle a nuestros hijos? Gracias a Dios, si no les ha llegado nunca una situación de estas, pero pues no me espero a que le llegue para hablar del tema. Desde los 6 años hay que hablar de ese tema. A los 6 años ya el menor ya tiene la concepción de lo que es bueno y malo, de lo que está bien y de lo que está mal. Así es. Y hablar de eso, de que no puede hablar con desconocidos, que si les llega un WhatsApp de alguien que no conocen, no lo abran, o una solicitud de amistad o algo que no. Además, no deben de tener redes sociales menores de 14 años. Eso ya está en muchos países, ¿no? Ya está regulado. Aquí no está regulado, pero yo digo, ¿para qué me espero a que se regule? ¿Dónde estamos los papás? Vuelvo a los papás. Entonces, eso es lo recomendado, ¿verdad? Exacto, quitar no tienen por qué tener redes sociales los menores. Pero como, pero la hija Pamela tiene, entonces, mamá, ¿por qué no me dejas a mí tener si la hija Pamela sí tiene? Exacto. Y entonces yo quiero, pues es que me sacas de este mundo que lo que más tenemos es la información allí, por favor. Sí, es inevitable. ¿Cómo le haces? A ver, Katia. Sí, pues psicoeducación, o sea, bueno, aquí tú no puedes usar el celular y sí hablar con las mamás. O sea, tenemos chats de padres. Eso. Y hablar, oigan, se están suscitando algunos comentarios, ¿no? De los niños en contra de niñas, o de odio o de violencia. Hablar los papás de esto, porque lo escuchan, pero lo pasan por alto. Ese es un problema de la escuela. Entonces, no, como fue en la escuela, entonces ya no me compete a mí en mi casa. Cuando realmente tenemos que hablarlo en la casa. Exacto. Cada quien desde su trinchera. Eso es lo que yo creo que ahí es donde tenemos que hacer una gran me gustaría labor. agregar algo a lo que estaba compartiendo Sofi, porque al final creo que los papás tienen que tener muy claro que ellos son los que educan para la vida. En la escuela te van a educar académicamente, pero los padres tienen esa responsabilidad de poder guiar a los hijos en cómo tienen que actuar frente a las diferentes situaciones que se les van a presentar en la vida. Y a mí me ha tocado mucho en la consulta que llegan muchos pacientes adolescentes porque los papás los vieron tristes, hasta que vieron ya un síntoma alarmante, que no salían del cuarto, que ya no querían ir a la escuela, hasta ese momento que ya estamos teniendo secuelas. A veces ya les revisamos
revisan el teléfono, les revisan la computadora y se encuentran una cantidad de cosas que ya un compañerito, una compañerita ya les estaba pidiendo fotos íntimas, sexuales, desnudos, fulanito de tal ya le estaba amenazando, que ya estaban teniendo contacto con una persona que conocieron en Instagram, en Facebook y que era muchísimo mayor. Pero hasta ese momento va saliendo toda esta línea. Sí. Entonces, que supervisen desde antes, prevención. Platicar, hablar del tema y hablarlo abiertamente. Llega el momento de concluir, lo haremos regresando de esta breve pausa. Se puso interesantísima esta mesa, muchísimas gracias y yo quiero que ustedes nos acompañen. Regresamos en un momento. Antes de continuar con Janet y su panel de expertas, les recuerdo que estamos en Facebook como Simi TV Oficial. Nuestro Instagram es @SimiTelevisión y en la plataforma de TikTok somos Simi Televisión. Le agradezco por continuar en La Vida es Lucha. A lo largo del programa hemos conocido las distintas aristas del problema y entendido más a fondo la severidad de este ciberacoso y sobre todo hecho a mujeres. Es el tema que estamos abordando el día de hoy. Y nos fuimos al corte hablando a los padres de familia con el único deseo de tener información suficiente y abrir los temas, nos decía Katia, con los hijos, todos desde los 6 años, prepararnos antes para poder hablar del tema. Y yo, pues con toda la pena del mundo, estamos llegando al bloque final del programa. Podríamos quedarnos aquí mucho más hablando de esto. Seguramente haremos otros programas, pero ya llegando a esta parte, yo quisiera preguntarle a mis especialistas qué otros recursos existen para atender a las víctimas y cómo podemos crear conciencia alrededor de la gravedad de la violencia digital. Entonces, empiezo contigo, Abigail. Claro, pues de entrada ya habíamos comentado que se cruce este filtro del miedo, que se cruce este filtro de dejarnos manipular por las personas que agreden, que amenazan. Yo sé que a veces lo hacen desde el anonimato, ¿no? Porque en Línea Morada nos han contactado y nos dicen, quiero denunciar, quiero justo actuar, saber qué se hace, pero es que no sé ni siquiera quién me está amenazando. Me llegan amenazas de números desconocidos y no tengo idea de quién es. Entonces, en esos casos, creo que hay también otros recursos personales que se pueden hacer. Yo sé que no nos podemos tapar los ojos y hacer de cuenta que no está pasando nada, pero sí el no adentrarme y no cargarme de esta situación que está pasando, porque al final, si ya está pasando y si yo no sé quién es, de aquí a que investigo, de aquí a que la policía actúa, creo que yo personalmente tengo que empezar a ver por mi salud emocional, apoyarme en las personas que están alrededor, buscar terapia psicológica, buscar acompañamiento psiquiátrico si es necesario y empezar a generar esta independencia emocional. Ya sé que es complicado, pero no es sano seguirnos lastimando por algo que ya está pasando, que a lo mejor algo que ya se difundió, a lo mejor no estar viendo todo lo que está sucediendo porque esa información digital al final también me sigue violentando. O sea, es todo lo que siguen comentando, todos los mensajes que me siguen llegando. Entonces, así como le decimos, entra en contacto cero con ese exnovio, esa pareja que te está realmente violentando, pues también entra en contacto cero con las redes sociales, al menos temporalmente, en lo que se aclara, en lo que se resuelve. No se trata de que no hagas nada al respecto, pero de que no te lastimes más de lo que ya te está lastimando esta situación. Creo que ese es otro recurso adicional que podrían utilizar de manera personal, que traten de distraerse con sus círculo cercano, que traten de hacer alguna actividad que al menos por un momento le permita a la mente descansar de esta situación desgastante y violenta que se vive pues a partir de la violencia de género tan lamentable que actualmente pues está muy elevado. Así es, gracias Abigail. Katia, todo lo que se haya quedado por ahí a lo largo del programa es el momento de soltarlo, por favor. Que todos los videos que circulan en las redes se quedan ahí. Pues es también algo muy importante que es muy difícil de quitarlos. Entonces, si hay alguna víctima que haya vivido esto, puede acudir con expertos cibernautas para ver la forma de quitar o de ir eliminando esos videos para su tranquilidad.
¿no? Porque es a futuro, ¿no? Claro, claro. Y otro punto importante es que las mujeres, cualquiera, puede ser víctima de ciberacoso y también de violencia de cibernética. Entonces, el simple hecho de ser mujer ya te pone en una posición de víctima frente a una sociedad. Entonces, una sociedad vulnerable. Entonces, pues hay que tomar cartas en el asunto. En el primer momento que tú te sientas incómoda con algún comentario o excesos de likes o algo que no te guste, en ese momento tienes que actuar, no dejarlo pasar. Eso es muy importante, porque a veces decimos, ay, no pasa nada. Eso que estás diciendo yo creo que es fundamental. Hay que darle el peso que tiene realmente por todo lo que puede seguir pasando. Aunque al principio... Y es preguntarte cómo te sientes. Si yo me siento agredida, es agresión. Hacerle caso a tu intuición. A tu intuición, eso, que luego no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Totalmente. Si algo no se siente bien, pues es porque no está bien. Eso. Y dentro de las medidas que ahorita nos pedías, otro recurso que se puede utilizar es que se cuide mucho la imagen propia, o sea, tener cuidado con qué tipo de imágenes compartes, qué tipo de contenido, qué tipo de video, porque es muy común que en relaciones de pareja, a cualquier edad, desde la adolescencia a pubertad, se te pida contenido íntimo como prueba de amor, como prueba de confianza, que te pidan contraseñas como parte de la intimidad de la relación, y creo que hay que tener muy claro que tener privacidad, tener intimidad es un tema de respeto personal. Exacto. No hay por qué compartirlo y no necesitas enviar ninguna prueba, ningún contenido íntimo para demostrar que quieres a alguien. Por supuesto que no. La verdadera prueba de que tú me quieres es que no me pidas este tipo de cosas. Que me respetes y me cuides. De acuerdo. Querida Pam. Sí, pues sí, efectivamente, o sea, no estás loca, no eres una exagerada, no déjalo pasar y se les va a olvidar a tus compañeros, nada de eso, pon atención a ti, como decían Katia, Janet y Abigail, hazle caso a tu intuición, si algo no te gusta, si algo te brinca, si algo te hace sentir incómoda, pon atención en eso y busca un límite. Como bien decían, lo que se sube a Internet, se queda en Internet para siempre. Ten mucho cuidado en qué compartes, cómo lo compartes, tener mucha educación digital de seguridad. Al primer momento que recibas una foto, comentarios, demasiados likes, empezar a buscar lo que decíamos, ¿no? Verificación en 2 pasos, cambiar todas tus contraseñas, cambiar las contraseñas de tu nube, que eso es súper importante. Muchas veces no lo cambiamos y se comparte. Revisar con quiénes compartes tu ubicación, eso también es muy importante. Y por supuesto, acudir a los profesionales, ya lo decían, pueden acudir a Línea Morada, pueden acudir con sus papás, pueden acudir con sus amigas, con sus compañeros, con los directivos del trabajo, recursos humanos, y no parar y no darse por vencidos y en la primera te dicen que no. Hay que continuar con esto porque es algo en lo que se tiene que poner alto y se tiene que poner atención y decir no a la violencia digital. De acuerdo. Y recuerden, 800-911-3232. Y es en el número 8, ¿verdad? La línea morada. Extensión 8. Extensión 8. Y yo me sentí muy... De verdad, creo que con el programa de hoy se ha logrado mucho. Hay que compartirlo. Este programa hay que... Bueno, todos. Pero especialmente. La Vida es Lucha siempre está disponible para ustedes y si quieren saber cómo compartir y cómo hacer que este programa llegue a más y más personas, no por otra cosa, simplemente porque de lo que aquí se habla es importante que se hable en muchos lugares. Por cierto, Circa, ¿le explicas al público, por favor, a todos cómo se puede lograr compartir el programa? Con gusto, Janet. Todas las emisiones de la Simibarra de programas con sentido social están disponibles a través de nuestro canal de YouTube Simi Televisión. Además de visualizar, puede comentar y compartirlas con quien guste. Para recibir atención psicológica sobre la violencia digital a mujeres, tenemos la línea del Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, y también la línea morada. Marque el 800-911-3232 para recibir orientación y apoyo por parte de los más de 150 especialistas que esperan su llamada. Gracias, muchas gracias, Abigail. Un gusto enorme tenerte aquí en el programa. Sigan trabajando con el mismo entusiasmo en Simisae. Son tantos psicólogos, todos magníficos. Qué orgullo estar ahí, ¿no? Psicólogos y psicólogas. Un gusto ser parte de Línea Morada.
darle esa visibilidad a la atención emocional y psicológica de las mujeres. Y un gusto estar contigo, Janet, con Sofi, con Pam, y pues un gusto compartir con ustedes también, público querido. Gracias. Katia, ¿estuviste a gusto en el programa de hoy? Muy a gusto, gracias por la invitación. Encantada siempre de estar contigo. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Querida Pam. Un gustazo estar contigo, poder compartir y pedirles a los papás y mamás que pongan mucha atención en esos juegos, en esas redes sociales y quitar dispositivos en las noches, ¿no? Así es, nada de dispositivos. Una cajita, ¿no? Ándale. Se quedan, como se tienen que quedar cargando, que se queden cargando afuera. También los de papá y mamá, ¿eh? Sí, sí. Hay que La empezar verdad, sí. por el Sí, hay ejemplo, que, el verdad, ejemplo, sí, la verdad, ¿verdad? sí. Sí, sí. Muchas gracias. A ti, un placer. Siempre lo digo, pero vale la pena recalcarlo. Una red de apoyo sólida es la base para afrontar casos de violencia, en este caso el ciberacoso y las agresiones digitales. Tomemos medidas para protegernos y acompañemos a las víctimas en sus procesos. Soy su amiga Janet Arceo y le agradezco que semana con semana nos sintonice para informarse y crear conciencia. Lo veo en la siguiente emisión de La Vida es Lucha. Hasta la próxima. Gracias a todos, muchachos. Gracias.